Estamos en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en el departamento de posgrado, y lo que nosotros trabajamos son temas asociados a la biomedicina molecular. En particular, mi grupo de trabajo con los estudiantes y los colaboradores, profesores que tenemos de esa institución, del Poli y de otras partes, es tratar de unir las matemáticas, la física, la biología en un solo embudo que las concentra, que sería la computación. Básicamente la computación nos ayuda a hacer cálculos de manera muy rápida. Como ustedes saben, por ejemplo, desde la secundaria ustedes han visto que podemos resolver problemas haciendo ecuaciones de manera analítica, podemos resolver de manera numérica a veces los problemas, pero también los problemas pueden ser resueltos mediante simulaciones. Esto quiere decir que hacemos todo un entorno por medio de la computación, de programas, para poder regenerar, para poder reproducir condiciones. Si nosotros hacemos que estos sistemas evolucionen, podremos ver hacia dónde se pueden orientar. Y puede ser, por ejemplo, el movimiento de proteínas, el movimiento de un fármaco sobre una proteína, o por ejemplo el movimiento de una membrana biológica. Incluso hay trabajos en los que se puede simular todo un virus completo, lo cual incluye pues, tener la capacidad de cómputo, y no solamente la capacidad en máquinas, sino la capacidad de código escrito para poder hacer toda esta simulación. Desde los años por allá de los 50, 60, se empezaron a utilizar, al momento que crecía la computación, se empezaron a utilizar algoritmos para resolver problemas biológicos. Uno en particular ha sido la información que tenemos en los genes, por ejemplo, secuencias de DNA, por ejemplo, y también información estructural en las proteínas, incluso en el RNA mensajero. Para esto, por ejemplo, se guarda la información en archivos y a partir de ciertos procedimientos matemáticos iterativos se van analizando secuencias de genes. Por ejemplo, que es un gen, es una unidad funcional de información genética que va a codificar a una proteína que tendrá una función en particular, una función especial para un contexto biológico, digamos, ¿no? Si una proteína falla en algún momento, puede haber un fenotipo o por ejemplo, una característica de un organismo que puede hacer que se enferme o puede darle capacidades físico-químicas que antes no tenía ese organismo. Entonces, en mi grupo de trabajo lo que hacemos es analizar de manera computacional los genes y las proteínas. Y eso lo hacemos con una disciplina que engloba todo esto que se llama bioinformática. Es como una combinación, les decía, de matemáticas, computación y información biológica. Por esto mismo podemos construir árboles filogenéticos, por ejemplo, que nos dice cuál es la historia de un gen, de dónde viene, si lo comparte con otras especies. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros compartimos un gen con una rosa, por ejemplo, o con un dinosaurio, por ejemplo? Podría ser el caso, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, hay algunas en particulares que nos llaman la atención. Por ejemplo, se puede uno diseñar una molécula o diseñar una proteína. En nuestro grupo, por ejemplo, hemos tenido un caso de éxito de diseñar péptidos que son inmunogénicos, quiere decir que generan una respuesta inmune al virus de influenza. De hecho, es un trabajo que está en fase de patentamiento. Lo que nosotros hacemos también mediante la simulación computacional es ver cuál es el movimiento de las proteínas. Las proteínas se pueden ver como un gimnasta que empieza a dar vueltas y tenemos información de cómo dan esas vueltas las proteínas, por ejemplo. Nosotros cuando las hemos visto antes, tal vez ustedes en sus libros de la secundaria o en alguna parte se ven como imágenes estáticas. Pero lo que nosotros hacemos mediante campos de fuerzas definidos por la química cuántica y la química computacional, vemos estas reglas cómo actúan cuando están trabajando juntas en el movimiento de una proteína. Y eso nos dice cómo una proteína puede ser vista como una máquina en movimiento que tiene una función. Otra cosa que también hemos trabajado es algo que se llama el cribado virtual. Digamos que tenemos una estructura de una proteína y esta proteína tiene sitios que son funcionales, sitios que son en particular muy importantes para la interacción con otra proteína o con otra biomolécula.
Si nosotros de alguna manera podemos cambiar esa interacción o modular esa interacción, podremos tener un trabajo distinto de esta proteína o bloquear una función que no nos conviene que estuviera haciendo en ese momento. Entonces se busca en quimioteca, se dice es una gran biblioteca de muchas moléculas, usualmente pequeñas, no más allá de 50 átomos, por ejemplo, y empiezan a buscarse en qué sitios puede incrustarse en esa proteína. Como son millones de moléculas dentro de cientos de sitios que podría tener una proteína, eso solamente se puede hacer de manera computacional. Un humano nunca podría hacer un trabajo como este. Otro tipo de trabajo que también hacemos son los modelos de sistemas biológicos mediante ecuaciones diferenciales. Esto suena un poco sofisticado, pero básicamente lo que quiere decir es que cada variable que caracteriza una propiedad de un sistema biológico en particular va a ir moviéndose en el tiempo, va a ir cambiando su valor. Por ejemplo, es como cuando a veces las hormonas están altas o están bajas, quiere decir que el nivel de una hormona está cambiando con respecto al tiempo. Eso quiere decir una diferencial o una derivada, que algunos de ustedes lo vimos en la preparatoria, por ejemplo, o en el primer grado de la escuela superior. Si nosotros juntamos cómo se conjugan la información de cómo cambian en el tiempo todas estas variables, estamos frente a un modelo diferencial, de un modelo biológico. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, para conocer cómo evoluciona una enfermedad. Por ejemplo, recientemente un estudiante de maestría ha construido un modelo de cómo evolucionan las variables que caracterizan la enfermedad del COVID-19. Y espero que pronto se gradúe, estamos a días de su examen de grado. Otra cosa que también analizamos es utilizar la estadística para analizar la información que existe en todo el Internet, básicamente. Imaginen que se publiquen muchos miles de artículos científicos a lo largo de un mes, por ejemplo, y esa información tiene que ser sistematizada. Entonces hay una técnica estadística que se llama metaanálisis, y con esa técnica podemos encontrar cómo podremos juntar toda la información de todos estos trabajos que se publican, en particular sobre un tema, y poder hacer un análisis estadístico de ese tema. Con esta información también se pueden hacer modelos probabilísticos. Esto quiere decir, ya que tenemos una información sobre cómo se han movido las variables por información de distintos grupos de investigación, podríamos hacer un modelo probabilístico, cómo seguirán moviéndose en el futuro, en base a una distribución de probabilidad. O sea, en base de qué tan probable es que ocurran ciertos fenómenos. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo, lo que hacemos con los alumnos de doctorado, de maestría. Nuestro trabajo es básicamente computacional y algunas veces pues pasamos a los cultivos, pasamos a inyectar conejitos para ver si se generan respuestas inmunes. Pero antes ya hubo un trabajo pues, de diseño en particular, utilizando, como les decía, matemáticas, física, química y computadoras de alto rendimiento. Y bueno, finalmente, bueno, soy Absalom Zamorano, soy profesor titular de aquí del programa de Biomedicina Molecular y del doctorado en Biotecnología. Y los invitamos a que nos vengan a conocer, a que platiquen con nosotros, a que nos propongan proyectos. Si eres estudiante de licenciatura, maestría o quieres hacer un doctorado, pues estás invitado aquí a nuestro programa, que nos visites en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en la sección de posgrados. Estamos aquí en la Ciudad de México, en el área de Zacatenco, y pues acá los esperamos.